Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días para todos. Celebramos hoy el último domingo de este mes de octubre. Las gotitas de esperanza nos alertan hoy con una pregunta. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Pregunta muy válida siempre, pues corremos el riesgo de concentrarnos en las cosas exteriores y marginales, olvidando las más importantes, cayendo en la superficialidad, en lo mediocre de nuestra vida cristiana. La pregunta es para probar al Señor y desacreditarlo delante de la multitud, en represalia porque a ellos el Señor ya los había denunciado como ladrones, asesinos e hipócritas. Y de verdad que eran ladrones, porque se creían dueños del pueblo, que sabemos es solo de Dios, es el pueblo de Dios. Y asesinos porque su poder lo ejercían con violencia. Envían entonces a un doctor, a un experto, que además gozaba de autoridad, pues su palabra prácticamente se consideraba palabra de Dios. La pregunta, como se ve, no era tanto para escuchar y aprender, sino para condenar. Ellos estaban convencidos de que el mandamiento más importante, después del amor a Dios, era el del reposo del sábado, tanto que hasta Dios mismo lo guardaba. Se creía que incluso en el cielo, el día sábado, nadie desarrollaba ninguna actividad. Para ellos, obedecer este mandamiento era obedecer la ley entera. Y formulan la pregunta de manera premeditada. ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesús el sábado siempre tenía un comportamiento distinto a ellos, dedicándose a servir, buscando el bien de todo el que lo necesitase. Vemos una vez más que la trampa era perfecta. El Señor, al responder, quiere curarnos de la mentalidad legalista. Quiere que dejemos de debatir problemas de tipo jurídico. Su iglesia, la iglesia no será jamás la iglesia de las leyes. Tiene que ser la iglesia del amor. Por eso toma la frase con la cual iniciaba el credo de Israel. Escucha, Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El Deuteronomio, en lugar de mente, la última palabra, decía fuerzas. Pero aquí, premeditadamente y con su autoridad de Dios, lo cambia. ¿Por qué? Porque Él no es un Dios que absorba las energías y la fuerza del hombre. Por el contrario, es un Dios que nos comunica su fuerza, su Espíritu Santo. Inmediatamente agrega que hay otro mandamiento que posee la misma importancia, y aquí recuerda un precepto del libro de Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como vemos, para Jesús el amor a Dios no es real, sino se traduce en amor por el prójimo. Con esto afirma que estos son los primeros y los más importantes mandamientos, aunque, a decir verdad, no eran mandamientos, y no lo serán jamás, pues no son unos más de la larga lista de normas y preceptos, sino que ellos son la base sobre la que se debe construir e interpretar la vida cristiana. Es como cuando sé que no basta conocer las reglas de la rima, del ritmo, de la gramática, de la métrica para hacer música. No, se necesita mucho más, o algo más importante, que es el amor, el talento, el sentimiento. Solo el amor tiene el poder de encender y dar gusto y sentido a la vida. Pero, ¿por qué Dios merece ser amado de esa forma? La respuesta es simple: porque Él nos ama de manera infinita, gratuita, fiel, incondicional, sin interés. Nos ama mucho antes de que tomemos la decisión de amarlo, y a pesar de que no lo hagamos. Y la prueba más grande de su amor es el habernos entregado a su Hijo amado, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Un amor así, obviamente, necesita una respuesta, y de la respuesta que sepamos dar a ese amor dependerá nuestra felicidad.
En el juicio final no se nos interrogará por el significado, la hermenéutica, la conjugación o la etimología de la palabra amor. No, se nos pedirá qué fuimos capaces de construir con esa palabra, qué produjimos de bueno con ese término. El examen final no será sobre discursos, sino sobre hechos. El Señor dirá, habla, cuéntame qué pasó, cómo fue tu historia de vida. Si quieres te doy algunas puntaditas iniciales. Por ejemplo, fui forastero, pasé frente a ti como un migrante, estuve enfermo y en la cárcel, me presenté a tu puerta hambriento y sediento, sorprendiéndote quizá con una cara, un color de piel y un vestido que jamás esperabas. Más aún, en algunos casos estuve desnudo y sin embargo era yo, tu Dios, al que dices amar con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Cuéntame, por favor, ¿qué pasó? No me des argumentos, no quiero escuchar disquisiciones intelectuales, yo quiero saber hechos. Me interesa saber en qué terminó tu historia. El camino hacia Dios se entrecruza inevitablemente con el camino que lleva al prójimo, de manera que el segundo mandamiento no es simplemente paralelo al primero, sino que es su consecuencia necesaria. Es la concretización del amor a Dios. Si Dios es la fuente del amor, necesitamos descubrir que una fuente tiende a expandirse, a difundirse y nunca a retener sus propias aguas. Que sepamos beber de esa fuente de amor, pero al mismo tiempo nos convirtamos en elementos que permiten ese paso del amor de Dios hacia los hermanos. ¿Cómo? Compartiéndolo, sirviendo, ayudándolo a través de las obras de caridad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz domingo para todos.